Bueno, ahora sí, son las 52. Si les parece, vamos arrancando. ¿Querés Bueno, presentarla a eh, la doctora? tenemos aquí el gusto de presentar a Verónica Hilera, médica endocrinóloga formada en el ramo Mejía, donde hizo la residencia y la jefatura de residencia, actualmente médica de planta de ese servicio, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides y coordinadora del departamento SAEM, y además docente de pre y posgrado de UBA. Como saben, soy un importador del Ramos, bueno, es mi hogar médico, y Verónica viene a través de Adriana Reyes, fue compañera mía de la residencia, es una gran endocrinóloga, pero está en temas más sofisticados para los clínicos, por lo cual me recomendó a Vero que nos hable de tiroides, y bueno, el tema que concertamos fue el nódulo tiroideo y la conducta del médico clínico, el internista, la geriatra también, no nos olvidemos, con respecto al vínculo con endocrinología y cómo manejarnos, y que nos des las novedades que hay, que acá, mira, estoy viendo, somos absolutamente todos clínicos. Unos más diabetólogos, otros más geriatras, pero en el fondo somos todos clínicos internistas. Así que Bueno, queda presentada. bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar. Para mí es un gusto, y bueno, nada, muy agradecida. Eh, bueno, si quieren interrumpirme para hacerme preguntas, yo no tengo ningún problema, o si quieren hacemos las preguntas hacia el final. Espero que realmente les sirva, que sea práctico. A lo mejor tiene algunas cosas más endocrinológicas que clínicas, pero creo que va a estar bueno para que tengan una idea de lo que es lo relevante de este tema. Si quieren voy compartiendo la pantalla. Ya estás habilitada. Ah, bárbaro. A ver. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve, esperen que pongo la copita, así se ve bien. Ahí va. Perfecto, excelente. Ahí está. Bueno, el tema es un tema que seguramente es de todos los días para ustedes también, igual que nosotros, que es el nódulo tiroideo, ¿sí? Empecemos diciendo que es el nódulo. El nódulo en realidad es una lesión que es radiológicamente diferente del resto del parénquima de la glándula tiroides. Y esto ya implica que para saber si verdaderamente hay un nódulo o no, uno va a tener que tener un estudio de imágenes, ¿sí? Algo radiológicamente distinto. Y también sabemos que es algo altamente frecuente en la práctica diaria. Lo que nos dicen las estadísticas es que la prevalencia es variable, depende de cómo uno lo detecta. Si vamos a hacer un examen físico, si palpamos la tiroides, podemos encontrar una prevalencia de un 4 o un 7%. Pero si nos vamos a detectarlo por ecografía o incluso estudios por autopsia, fíjense que la prevalencia puede ser tan alta como hasta casi el 80% de la población. Y también tenemos que saber que cuando detectamos un nódulo, probablemente por palpación, es muy probable que el paciente tenga otros escondidos que no son palpables y que tal vez tengan mayor relevancia que el que uno detecta clínicamente por una palpación. ¿Cuál es la importancia del nódulo tiroideo? ¿Sí? ¿Para qué uno va a estudiar el nódulo? Primero y principal porque quiere identificar aquellos que puedan ser malignos, que en realidad es un porcentaje bajo, es un 5 o un 15% de la patología nodular. Y eventualmente también identificar aquellos que puedan ser sintomáticos o que puedan tener función, que tengan una función autónoma, y que también es un bajo porcentaje de todos los nódulos que podemos llegar a diagnosticar. Entonces acá viene el tema de tratar de encontrar un equilibrio o un balance entre identificar algún nódulo que sea relevante desde el punto de vista clínico, por el cual uno, si hace una intervención, vamos a estar ofreciéndole un beneficio al paciente, pero por otro lado, equilibrar la balanza para no enfermar, o sea, tratar de evitar un sobrediagnóstico y a su vez un sobretratamiento, no estigmatizar a lo mejor a un paciente con que tiene una enfermedad
potencialmente relevante, cuando probablemente en muchos casos no lo sea. Bueno, cuando hablamos de nódulo, ¿a qué puede corresponder el nódulo desde el punto de vista histológico, ¿sí? La mayoría de los nódulos en la tiroides son estos, los bóceos nodulares benignos, que también se pueden llamar nódulos coloides o nódulos adenomatoides, que están formados por estructuras normales del parénquima tiroideo, la célula folicular, y fundamentalmente esto, el coloide, que es lo que contiene las hormonas tiroideas. También podemos encontrar nódulos en la tiroiditis crónica autoinmune, ¿sí? Podemos encontrar también quistes benignos, ¿sí? Y también se pueden formar nódulos en procesos inflamatorios de la tiroides, que son las tiroiditis subagudas. Fuera de eso tenemos las verdaderas neoplasias, tanto benignas como los adenomas, y lo que nos interesa particularmente, los carcinomas primarios de tiroides. Y raramente la tiroides también puede ser sitio de metástasis de otro tipo de cáncer. ¿Qué factores van a predisponer o probablemente sean determinantes en una persona de que tenga más posibilidades de que desarrolle nódulos? Uno de los más importantes es la edad, ¿sí? A mayor edad la prevalencia de nódulos aumenta muchísimo. Se dice que más o menos después de los 50 años, probablemente el 50% de la población tenga algún nódulo tiroideo. Y obviamente siempre el sexo femenino, siempre las mujeres en todo lo que es la patología endocrina llevamos las de ganar, así que la relación entre hombres y mujeres es ampliamente a favor de nosotras. Pero hay otras cosas que también predisponen al desarrollo de nódulos, y algo muy relevante es el antecedente de exposición a radiación, ya sea radiación, digamos, de tipo nuclear y demás, que bueno, no es algo tan frecuente que veamos en nuestro país, pero sí a la exposición a radioterapia. Un paciente con un antecedente de radioterapia en cabeza y cuello o radioterapia corporal total, aumenta la posibilidad de desarrollar nódulos, y lo que es más relevante, da la posibilidad de que ese nódulo sea maligno. El yodo también se ha asociado al desarrollo de nódulos, tanto por déficit como por exceso, y algo que está en boga actualmente es la obesidad, a través de los mecanismos de insulinoresistencia, favorecen también el desarrollo de la patología nodular. Y algo que seguramente ustedes ven con muchísima frecuencia son los famosos incidentalomas tiroideos, ¿sí? Que son aquellos nódulos que están detectados en un estudio por imágenes, que se hace por una razón que no es evaluar en principio la tiroides. Si uno hizo un estudio para evaluar otro órgano de la zona de cabeza y cuello y se encuentra con el nódulo en la tiroides. Y como verán, esto es muy frecuente en lo que es ecografía, detección de incidentalomas en ecografías de cuello, por ejemplo, los famosos ecodoppler de vasos de cuello, puede llegar a más del 67% de la población, también dependiendo de la edad, por supuesto. Podemos detectarlos por tomografías, ¿sí? En un 25% de los casos, por resonancia magnética, y están los famosos nódulos detectados en los PET, que pueden encontrarse incidentalmente en un 2% de los estudios PET realizados. El nódulo detectado por PET, es muy importante hacer una diferenciación en el tipo de captación que tiene la tiroides. Si la captación del PET o del FDG es difusa o si es focal. Porque si esa captación es focal, entonces esa área aumenta o tiene mayor riesgo de tratarse de una lesión maligna. Entonces, en cualquier nódulo hallado incidentalmente por cualquier estudio por imágenes, uno va a tener que evaluarlo con lo que es el estudio más importante, como vamos a ver a continuación, que es la ecografía tiroidea. Algunas guías dicen que la relevancia de la evaluación depende también del tamaño de ese nódulo detectado incidentalmente, siendo más importante cuando tiene más de 1 centímetro o 1,5 centímetros, y si el paciente tiene una expectativa de vida normal, y particularmente en aquellos nódulos detectados por PET que tienen una captación focal, vamos a tener que también implementar un estudio de diagnóstico citológico, que es la punción.
Bueno, cuando vamos a estudiar el nódulo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como siempre, la anamnesis de los antecedentes personales y familiares, la clínica, que es muy, muy importante, ¿sí? El examen físico y clínico es relevante. Vamos a ver qué parámetros de laboratorio son importantes en la evaluación, el rol fundamental que va a tener en el estudio del nódulo, que es la ecografía, y en qué situaciones va a estar indicado proceder con un estudio diagnóstico citológico, que es la punción aspirativa con aguja fina, y eventualmente, si tiene o no utilidad, otro tipo de nódulos, otro tipo de estudios para los nódulos tiroideos. En cuanto a lo que nos es de importancia en el interrogatorio del paciente, ¿sí?, es siempre preguntar los antecedentes familiares de disfunción tiroidea, porque se sabe que también hay una predisposición genética a aumentar las chances de heredar la posibilidad de desarrollar patología nodular tiroidea, ¿sí? Y tenemos que interrogar fundamentalmente también si hay antecedentes familiares de cáncer de tiroides, ¿sí? Los cánceres de tiroides que pueden, que son familiares, tenemos que recordar el síndrome de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que tiene el cáncer medular de tiroides, ¿sí? Tenemos que recordar la poliposis colónica familiar, que se asocia con cáncer de tiroides, y otras etiologías como el síndrome de Gardner o la enfermedad de Cowden. Y también existe el antecedente de cáncer de tiroides papilar de tipo familiar, por lo cual en un paciente que cuenta que tiene, no sé, un padre, una madre, un hermano con antecedentes de haber sido operado de cáncer de tiroides, uno tiene que estar un poco más alerta para estudiarlo. Y como les comentaba anteriormente, el antecedente de haber sido expuestos a radiación, radioterapia en cabeza y cuello, y siempre preguntar si ese nódulo ha sido detectado, por ejemplo, porque el paciente se lo vio en el cuello, se lo notó, o alguien le dijo que lo tenía y se lo vieron, ¿cuánto hace que lo tiene? ¿Viene creciendo, no viene creciendo, crece rápido, molesta, da alguna dificultad para la deglución, y si cambió la voz o da disfonía, porque también eso es una alerta hacia la posibilidad de malignidad. La mayoría de los nódulos van a ser asintomáticos. El nódulo en la tiroides no duele, ¿sí? Si duele, probablemente sea otra cosa. Si duele, probablemente, y es el nódulo el que duele, puede haber sido una pequeña hemorragia, intranódulo, pero el nódulo de por sí no duele, ¿sí? Puede sí el paciente notar alguna sensación de incomodidad o molestia cuando ya tiene un tamaño relevante, porque si es chico tampoco va a molestar, va a pasar completamente desapercibido. Y para la palpación, en general, uno palpa poniéndose de atrás, ¿sí? Y tiene que en la palpación tomar como relevancia si ese nódulo, cómo es en cuanto a su consistencia, en su textura, si moviliza con la deglución. Recordemos que la tiroides normalmente moviliza con la deglución, porque cuando el nódulo tiene más posibilidades de ser maligno, es un nódulo que es fijo, que es duropétreo, y que probablemente no movilice con la deglución. Y otra cosa que tenemos que, en lo posible, palpar en el cuello, es si hay alguna adenopatía acompañante, porque eso va a incrementar las chances de que ese nódulo pueda no ser un nódulo benigno. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo para que a lo mejor ese nódulo no sea un nódulo benigno, que podemos detectar tanto en el interrogatorio como en el examen físico? Que bueno, es un poco lo que dijimos recién. Siempre los hombres llevan las de perder, porque un nódulo en un varón tiene mayor chance de malignidad. Los extremos de la vida también tienen mayor chances. Otra vez de vuelta el antecedente de la radiación. Los antecedentes familiares de patología oncológica, ¿sí? Cuando el paciente cuenta que ese nódulo ha crecido rápidamente o si se acompaña de disfonía.
Y cuando nosotros palpamos, si ese nódulo está duro, si está adherido a planos profundos, si no se moviliza con la deglución, y si viene con un ganglio acompañando. Bueno, una vez hecho el interrogatorio, el examen físico, tenemos que pasar a los estudios complementarios en la evaluación. Y dentro de estos, el laboratorio es relevante, ¿sí? En el laboratorio, el test que nos va a importar es la TSH, ¿sí? ¿Por qué nos importa la TSH? Porque es el parámetro que a nosotros nos define el estatus funcional de la tiroides. Con esto podemos hacer el diagnóstico de disfunción tiroidea en la mayoría de los casos. ¿Qué podemos encontrarnos? Podemos encontrarnos una TSH baja, la TSH que esté normal, o la TSH elevada. Si nos encontramos con una TSH baja, ¿sí?, corresponde completar el perfil tiroideo con las hormonas periféricas T4 y T3, y acá va a corresponder, como lo vamos a mencionar después también, hacer un centellogramo tiroideo. ¿Por qué? Porque entonces, ante una TSH baja inhibida, ¿sí?, aumenta la posibilidad de que el nódulo sea el causal de esta situación. Sí, porque sería entonces un nódulo que funciona en forma autónoma, secretando T4 y T3, lo que lleva a la inhibición de la TSH, y es un nódulo que se va a ver en el centellograma como un nódulo caliente o un nódulo hipercaptante por esa función autónoma. Y estos nódulos que son autónomos tienen muy baja chance de ser malignos, ¿sí? Y, por supuesto, ante una TSH elevada, ¿sí?, vamos a complementar fundamentalmente con la T4 para ver si estamos ante una disfunción tiroidea clínica o subclínica, y completamos también con los anticuerpos antiperoxidasa para confirmar que pueda estar presente ante una tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Entonces, todo paciente con un nódulo se va a estudiar para determinar su función tiroidea con, de primera instancia, una TSH, ¿sí? Existen otros estudios de laboratorio, pero que en el estudio del nódulo no tiene importancia. Uno que ustedes a lo mejor habrán visto, que es la tiroglobulina. La tiroglobulina es la proteína por excelencia de la tiroides, porque es el único sitio donde se genera, pero en realidad en el estudio del nódulo no tiene ninguna utilidad, ¿sí? Porque no hay un valor de tiroglobulina que permita discriminar entre una patología que pueda ser benigna o una patología que pueda ser maligna. La tiroglobulina para nosotros tiene utilidad solo en el seguimiento de la patología maligna como marcador tumoral. Y después existe otro parámetro que es la calcitonina, que está producida por las células parafoliculares de la tiroides, y que es el marcador del carcinoma medular de tiroides, ¿sí? En realidad, la calcitonina, hay una gran discusión, en tanto así es relevante hacerla, digamos, medirla en forma rutinaria a todos los nódulos tiroideos, porque los que están a favor de esta postura dicen, bueno, si nosotros la medimos y está elevada, ese nódulo es un cáncer medular de tiroides, que es un cáncer agresivo y que, digamos, tiene importancia si uno hace una detección temprana de esa patología. Sin embargo, el cáncer medular es muy poco frecuente, entonces está la otra postura, en lo que dicen que no es costo efectivo, a lo mejor hacer indiscriminadamente mediciones de calcitonina en los nódulos, porque serían muy bajas las posibilidades de llegar a detectar un cáncer medular, justamente por la baja prevalencia. Y además hay condiciones clínicas que pueden generar aumentos de la calcitonina, que no son asociados a cáncer medular de tiroides y que vienen un poco a embarrar las cuestiones y a no poder diferenciar. Con lo cual, en general, la calcitonina tampoco es un parámetro que uno lo utilice rutinariamente cuando evaluamos a estos nódulos. Y acá viene el estudio más importante, que es la ecografía tiroidea, ¿sí? ¿Por qué es el más importante? Bueno, obviamente que es un estudio que está ampliamente disponible y accesible, en general es bastante
bastante poco caro, bastante barato, y permite estudiar tanto las características del nódulo que está en cuestión en estudio, pero también va a detectar probablemente otros nódulos que no sean palpables o que no hayan sido relevados en la primera evaluación del paciente y que puedan tener también una gran importancia clínica. Con la ecografía también vamos a hacer el estudio de punción de los nódulos tiroides, y a veces la ecografía se utiliza también como método terapéutico cuando hacemos procedimientos percutáneos para el tratamiento de los nódulos. Pero como todo estudio tiene sus limitaciones, la principal limitación es que es operador dependiente, ¿sí? Depende mucho del operador o del criterio o del médico en cuanto a la evaluación del estudio o qué parámetros toma de relevancia en la evaluación del nódulo, y obviamente también no va a poder evaluar si hay un bocio que esté extendiéndose hacia la zona endotorácica. Y acá viene algo importante, que es cuándo vamos a pedir una ecografía. Obviamente, ante toda palpación tiroidea anormal, o si viene el nódulo palpable, vamos a pedir una ecografía para estudiar ese nódulo. En un paciente que tiene una palpación tiroidea normal, ¿sí?, que sería de relevancia pedir una ecografía dentro del estudio si hay una sospecha de patología nodular por antecedentes familiares, por antecedentes personales, como por ejemplo antecedentes de radiación, ¿sí? También es de relevancia pedir una ecografía cuando estamos estudiando alguna adenopatía cervical sospechosa, porque puede ser esa adenopatía un correlato de una patología maligna de tiroides. Y siempre en aquel nódulo que ha sido detectado en forma incidental por otro tipo de estudio de imágenes de la zona del cuello, tiene que tener, como habíamos comentado anteriormente, después el estudio ecográfico dirigido al nódulo tiroideo. Pero ¿es la ecografía un método que uno tendría que utilizar como screening en los pacientes asintomáticos que vienen a la consulta para hacer un chequeo general por cualquier motivo? Bueno, no. No, la ecografía no se utiliza como screening en pacientes asintomáticos. Y esto viene de la mano, ¿sí? Ha habido, recomendaciones, por ejemplo, recomendaciones de la US Preventive Services Task Force, donde ellos dicen que de ninguna manera están de acuerdo en hacer, de recomendar, se ponen como una recomendación en contra directamente del uso de la ecografía tiroidea como método de screening en los adultos asintomáticos, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de una persona que viene para hacerse un control habitual de rutina, ¿sí? Y esto es porque, si bien ha habido un aumento en la incidencia de cáncer de tiroides en las últimas 3 décadas, ¿sí?, donde el cáncer de tiroides se multiplicó por 3, esto ha sido debido muy probablemente a una mayor detección por uso indiscriminado de métodos, por ejemplo la ecografía, utilizados como screening en pacientes que no tenían, ningún factor de riesgo ni nada para tener patología nodular tiroidea. Y si bien hubo un aumento en el diagnóstico de cáncer de tiroides, la mayoría de estos cánceres diagnosticados fueron tumores microcarcinomas, menores a 1 centímetro. Y en la mayoría de estos casos, si bien aumentó el diagnóstico, la mortalidad permaneció estable a lo largo de estas 3 décadas en que hubo este aumento de los hallazgos. Con lo cual, la conclusión fue que se estaba detectando enfermedad que probablemente era completamente indolente y que no iba a repercutir negativamente en la sobrevida a largo plazo de esas personas. Bien, ¿qué características tenemos que considerar desde el punto de vista ecográfico cuando evaluamos a los nódulos? Bueno, obviamente siempre el tamaño, la localización, pero hay otros datos que tienen que ver
con la composición, si es sólida o mixta o quística, la ecogenicidad en relación al resto de la glándula y en relación a las estructuras vecinas, cómo son los márgenes que forman el nódulo, si tienen algo alrededor o no lo tienen, si tiene calcificaciones. La vascularización es discutible, ¿sí? Si agrega mucha información, y siempre, más allá de ver la tiroides en sí, habría que ver un poquito los compartimentos laterales del cuello para ver si hay alguna adenopatía. ¿Por qué esto? Porque hay características ecográficas que son muy importantes porque aumentan muchísimo las chances de que el nódulo pueda ser maligno. ¿Cuáles son estas características? Una es la hipoecogenicidad. Esto quiere decir un nódulo que es más oscuro que el resto del parénquima tiroideo. Y sobre todo cuando esta hipoecogenicidad, o sea, este negro que tiene el nódulo, se asemeja a lo que es la hipoecogenicidad de los músculos, aumenta también entonces la chance de ser maligno. Otra característica es los bordes. ¿Cómo son estos bordes? Cuando tenemos bordes lobulados o irregulares, también tenemos que estar alertas. Otro aspecto es cómo es el diámetro mayor del nódulo en relación al resto del parénquima. Lo llamamos al nódulo más alto que ancho cuando este diámetro antero-posterior es mayor al longitudinal, ¿sí? Porque está creciendo en contra de lo que tiene que ser el crecimiento a lo largo del parénquima. Esto también es una característica muy sugestiva que aumenta las chances de malignidad. También la presencia de microcalcificaciones, que son los puntitos blancos adentro del nódulo, y otras cosas que no se ven con tanta frecuencia, como por ejemplo que haya una calcificación alrededor del nódulo y que esa calcificación esté rota por algún costado, o si ese nódulo estamos viendo que se está extendiendo por fuera del parénquima tiroideo, por ejemplo, acá por fuera de la cápsula, o que se esté metiendo acá donde es la tráquea. Pero sí es importante saber que ninguna de estas características en forma aislada nos puede decir que el nódulo sea maligno. Lo importante es la asociación, o sea, cuanto más de estas características podamos juntar en la evaluación, aumenta las chances de malignidad. Existen distintos tipos de clasificación ecográfica de los riesgos de malignidad dados por distintas asociaciones, en base a estas características ecográficas que mencionáramos anteriormente. Habrán escuchado a lo mejor de la clasificación TIRADS, que trata de homologarse a la clasificación de la mama, usada en radiología para definir las chances de malignidad de los nódulos mamarios. Digamos, hay pequeñas diferencias entre las distintas sociedades en cuanto al puntaje a otorgar a un nódulo para darle mayor chance de malignidad o no, pero están basadas en esto que yo comentaba anteriormente en cuanto a cómo es la ecogenicidad, los bordes, las calcificaciones, todas toman esas características. Lo que habitualmente utilizamos, por lo menos acá en la práctica nuestra en Buenos Aires, es la clasificación de la Asociación Americana de Tiroides, que es la ATA, ¿sí? Y ella define nódulos con alta sospecha de malignidad, ¿sí? Que son aquellos que son sólidos, hipoecoicos, ¿sí? Que tienen una o más de otras de factores que aumentan las chances de malignidad, como los márgenes irregulares, las microcalcificaciones, el más alto que ancho, o la evidencia de extensión extratiroidea. Y cuando se dan todas estas cosas en conjunto, las chances de malignidad de ese nódulo pueden ser tan altas como de hasta el 90%. Después definen unos nódulos que ellos consideran como de sospecha intermedia, que son aquellos que son sólidos o hipoecoicos, pero que no tienen las otras características. O sea, tienen bordes que son regulares, fíjense acá cómo es
prolijito el borde, no se ve ninguna lobulación ni nada, no hay microcalcificaciones, no tienen largo mayor al ancho, o sea, no son más altos que anchos, y fíjense cómo cae marcadamente el riesgo de malignidad cuando están presentes estas características. Después ellos definen otros nódulos que son de baja sospecha ecográfica, cuando pueden ser sólidos, pero ya no son hipoecoicos, ¿sí? Tienen una ecogenicidad que es similar al resto del parénquima, o sea, son isoecoicos, o tienen una ecogenicidad mayor al resto del parénquima, que son los famosos nódulos hiperecoicos o ecogénicos. Y obviamente no tienen que tener ni los márgenes irregulares, ni las microcalcificaciones, ni ninguna de las otras características de sospecha que están presentes en la primera definición. También pueden tener áreas quísticas, y en todos estos casos el riesgo de malignidad también cae muchísimo, a menos del 10%. Definen también otro tipo de nódulos que se los consideran como de muy baja sospecha ecográfica, que los llaman nódulos espongiformes, porque son nódulos que tienen como muchas áreas quísticas en su interior, como si fuera realmente una verdadera esponja, ¿sí? Incluso definen también algunas lesiones que las consideran completamente benignas, que son los quistes puros, ¿sí? ¿Por qué quiste puro? Porque es una imagen anecoica, ¿sí? Con un borde completamente regular, y que adentro no tiene ninguna lobulación ni nada, donde uno pueda sospechar que haya un componente sólido, y para las guías americanas son lesiones completamente benignas que uno no tendría que darles mayor tipo de relevancia y que ni siquiera tendrían necesidad de proceder a ningún otro tipo de estudio. Bien, y como yo les comentaba anteriormente, no hay que olvidarse del resto del cuello, ¿sí? Es importante hacer la evaluación de los ganglios del cuello, porque el principal cáncer de tiroides, que es el cáncer papilar, tiende a diseminarse por vía linfática, y es muy muy común que se presente ya al momento del diagnóstico con algún compromiso de ganglios linfáticos locorregionales. Entonces, idealmente, la ecografía tiroidea debiera complementarse con una mirada a cómo están los compartimientos del cuello centrales y laterales, ¿sí? Cuando vemos los ganglios, el aspecto normal es de una imagen alargada, ¿sí? Con la presencia de una zona ecogénica en el medio, que es el ilio, ¿sí? Este es un ganglio completamente normal y que son totalmente comunes de tener en el cuello, ¿sí? Pero hay aspectos que nos tienen que hacer llamar la atención en los ganglios del cuello, que son muy predictivos de que puedan ser ganglios afectados por una metástasis de un cáncer de tiroides. Cuando el nódulo pierde esa forma alargada, sino que se comporta como un nódulo bien redondito, una forma ovalada, también es una característica que aumenta las posibilidades de malignidad. Lo mismo si pierde el ilio, o sea, la cosita blanca del medio. Y hay dos características que son casi patognomónicas de que ese ganglio es una metástasis de un cáncer de tiroides, que son cuando el ganglio tiene un componente quístico o cuando el ganglio tiene microcalcificaciones, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos esto, entonces eso es una metástasis de un cáncer de tiroides hasta que uno demuestre lo contrario, casi casi. Bien, y una vez que estudiamos nuestro nódulo con la ecografía y demás, tenemos que definir si tenemos que dar un paso adelante hacia hacer el estudio citológico, que es la punción aspirativa con aguja fina, ¿sí? ¿Por qué la punción? Porque este es un estudio muy preciso, muy costo efectivo para completar la evaluación de los nódulos tiroides, y que probablemente en muchos casos pueda certificar un diagnóstico tanto de benignidad como de malignidad, pero que no está indicado en todos los casos. Como vamos a ver ahora, hay las características clínicas del paciente y las características ecográficas son las que nos tienen que guiar hacia hacer o no la punción, ¿sí? Como todo estudio va a tener limitaciones,
que como vamos a ver ahora, tienen que ver con que la citología está viendo la célula tiroidea, pero no está viendo toda la lesión en sí de la tiroides en cuanto a su forma folicular, y que no va a poder distinguir ante una patología netamente folicular, benigna o maligna, que son los adenomas foliculares versus los carcinomas foliculares. Bien, ¿cuándo vamos a indicar la punción? Lo más importante, que además de la clínica, es todas estas características ecográficas que estuvimos viendo previamente, son las que nos tienen que guiar la decisión de punción, ¿sí? Las características que habíamos visto de alta sospecha tienen, en general, definen la necesidad de punción cuando el nódulo es mayor a 1 centímetro. Cuando estamos ya con características de sospecha intermedia, en general las guías postulan que uno podría indicar la punción cuando el nódulo ya mide más de 1 centímetro, algunas postulan un poquitito más, y si tenemos características de baja sospecha, podemos hacer la punción recién cuando el nódulo tiene un tamaño un poco más relevante, como 1,5 centímetros o 2, ¿sí? E incluso lesiones que son con muy baja sospecha ecográfica podrían no necesariamente punzarse, sino controlarse clínica o ecográficamente. Y postulan que estas lesiones quísticas, puramente quísticas, simples quistes tiroideos, pueden no punzarse y seguirse. Que muchas veces uno los punza, no porque sospeche que tengamos que hacer un diagnóstico citológico, porque acá no vamos a encontrar ninguna célula, y ni pensamos que esté algo con sospecha de malignidad, sino porque queremos a lo mejor evacuar el líquido y reducir el tamaño de la lesión. Bueno, cuando se hace el informe citológico está consensuado en que se utiliza un sistema que se llama el sistema citológico de reporte tiroideo o de Bethesda, ¿sí? Que tiene 6 categorías, como vamos a mostrarles después, y que esas categorías están basadas en los aspectos que se evalúan desde el punto de vista citológico, que es la presencia de coloide, que es el componente fundamental de la tiroides, y la presencia de las células foliculares, cómo están distribuidas y cómo son sus núcleos. Cuando tenemos mucho coloide, ¿sí? Y tenemos células foliculares sueltas, escasas, ¿sí? O en pequeños grupos, son lesiones que probablemente sean benignas. A medida que va aumentando el riesgo de malignidad, se va perdiendo el coloide, aumenta la celularidad que uno encuentra en el preparado, y también cambia la disposición de esas células. Esas células se pueden agrupar en microfolículos, donde entonces vamos a tener las que son las famosas lesiones foliculares, y además vamos a encontrar cambios en el núcleo, ¿sí? Con distintos grados de atipía, que son lo que van a inclinar la balanza hacia hacer ese diagnóstico citológico de malignidad. Como les decía anteriormente, la citología se reporta por este sistema que se llama Bethesda, que tiene categorías que van del 1 al 6. La categoría 1 no es que sea la categoría benigna, sino que es una categoría que se denomina no diagnóstica. ¿Por qué? O porque no hubo celularidad que le sirva al patólogo para poner un diagnóstico para un lado o para el otro, o porque hubo alguna alteración técnica que no permitió obtener un preparado suficiente. Entonces, ante un diagnóstico de categoría Bethesda 1, lo que hay que hacer es repunzar para arribar al diagnóstico. La categoría benigna es la categoría 2, ¿sí? Que se puede informar como nódulo folicular tiroideo, nódulo adenomatoide, tiroiditis de Hashimoto, y que es una categoría que, digamos, nunca podemos decir que no haya riesgo de malignidad, porque bueno, no está exento de que uno haya tenido un error al tomar la muestra, pero que el riesgo de malignidad es altamente bajo y que sería por un falso negativo, por haber tomado mal la muestra en el momento que se realizó. Y a partir de ahí empiezan a aumentar digamos, el grado de sospecha, ya sea porque, como les mostraba antes,
va aumentando la celularidad del preparado, o se van viendo características en el núcleo que van haciendo sospechar que estemos ante una lesión distinta. Tenemos una categoría que se llama 3, y que significa atipia o lesión folicular de significado incierto, que es la más controversial dentro de todo esto, porque es como que no están las cosas, digamos, hay algunas cosas que el citólogo ve que no lo dejan tranquilo, pero que tampoco son suficientes como para categorizar a ese nódulo como de mayor riesgo, y entonces te lo informan como categoría 3, y la conducta ahí debiera ser entonces repetir la punción. Y después tenemos las categorías donde ya uno tiene que hacer un diagnóstico probablemente histológico, que es la categoría 4, que se informa como neoplasia folicular o sospechosa de neoplasia folicular, que puede tener un riesgo de malignidad que llegue al 40%, y donde uno debiera ahí indicar una cirugía con fines diagnósticos. Y después finalmente tenemos la categoría 5 y la 6. La 5 es la sospechosa de malignidad, sospechosa porque le pone, digamos, tienen casi todos los criterios que el citólogo usa para decir que es maligno, pero le faltarán un par, y fíjense que el riesgo de malignidad es mayor al 70%, y la categoría maligna, el riesgo de malignidad es de casi el 100%, y son, cuando uno encuentra este informe de estos nódulos, bueno, son indicación quirúrgica. Bien, y finalmente tenemos algunos otros estudios que podemos encontrar o que tenemos disponibilidad para evaluar los nódulos, y uno es el famoso centellograma tiroideo, ¿sí? Que ha quedado en desuso, como habrán visto, en lo que es el estudio del nódulo tiroideo. El centellograma tiroideo lo que hace es evaluar la funcionalidad de la glándula, y para lo único que nos va a servir es para descartar la presencia del nódulo tiroideo autónomo. Este es el nódulo donde hay ese conjunto de células que conforman ese nódulo, han perdido su capacidad de respuesta normal a la TSH, empiezan entonces a secretar hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas, a medida que va evolucionando ese nódulo autónomo, pueden llegar a producir un verdadero hipertiroidismo clínico en el paciente, y en el centellograma lo que vamos a hacer es entonces un área bien hipercaptante, y esa área va a estar inhibiendo al resto del parénquima tiroideo. O sea que yo tengo el nódulo que capta acá y no veo el resto de la tiroides. Esto es lo famoso nódulo caliente. O puedo tener un bocio multinodular tóxico, donde tengo varios nódulos con autonomía y otras zonas de la tiroides con menor captación, ¿sí? Distinto es la captación de una enfermedad de Graves, donde la tiroides es hipercaptante pero en forma difusa, y distinto es de un nódulo, los famosos nódulos fríos centellográficamente, donde es un área que no capta y el resto de la glándula capta en forma normal. Y tenemos los otros estudios por imágenes, como la tomografía o la resonancia, que no son estudios apropiados para evaluación inicial en los nódulos tiroideos. Los utilizamos cuando queremos, más que nada, evaluar la relación con otras estructuras adyacentes del cuello, esto es en los grandes bocios, ¿sí? O en los grandes nódulos, porque queremos ver si están comprimiendo la tráquea o desplazándolo, ¿sí? O si estamos pensando que ese bocio está teniendo una extensión endotorácica. Y también la vamos a dejar para evaluar aquellos, cuando ya tenemos ya una confirmación de un cáncer de tiroides, donde sospechamos que es una lesión avanzada, porque queremos ver, como les decía, la relación con las estructuras adyacentes para planificar entonces una cirugía. Bien, cuando ya hicimos toda esta evaluación en los nódulos, tenemos que ver qué hacemos con el nódulo, ¿sí? Estamos hablando de los nódulos que tenemos la confirmación, o luego del estudio que hagamos hecho, un nódulo que se trata de una patología benigna. ¿Qué estrategias tenemos en el manejo de estos nódulos? Una es el seguimiento clínico y ecográfico, que eso obviamente lo vamos a ofrecer a todos, pero bueno, existen estrategias que, como vamos a ver ahora, se utilizaban anteriormente, como el uso de la levotiroxina.
Tenemos que ver en qué situaciones debiéramos considerar la cirugía, y tenemos alternativas más nuevas, que son los famosos procedimientos percutáneos. El seguimiento clínico y ecográfico se lo vamos a ofrecer a todos, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo del seguimiento ante un nódulo que pensamos, veamos, hicimos todo el estudio y es un nódulo que es benigno? Uno de los objetivos es tratar de detectar que haya habido una malignidad pasada por alto, o sea, la tasa de falsos negativos que nos da la citología, que es menor del 3%, y por otro lado, monitorear ese crecimiento, ¿sí? La mayoría de los nódulos van a permanecer sin cambios en su tamaño y sin generar síntomas en ningún momento de la vida. Pero puede haber crecimiento, y eso no significa de que la patología sea maligna o que se haya transformado en algo maligno. Un nódulo tiroideo completamente benigno puede crecer también a lo largo del tiempo. A veces es difícil poder hacer el diagnóstico de si hubo o no crecimiento, justamente porque, como les decía al principio, digamos, el control ecográfico es operador dependiente y hay diferencias en cuanto a cómo uno lo mide al nódulo. Si lo midió un poquitito más al costado, va a dar otro diámetro, y a veces uno le quedan dudas, creció, no creció, ¿sí? En general se considera que el crecimiento es relevante cuando hay un cambio mayor al 50% del volumen, o cuando aumenta más del 20% en al menos 2 dimensiones del tamaño del nódulo. Pero más allá del crecimiento, lo que tenemos que ver es si hay un cambio en las otras características ecográficas de esa lesión. O sea, si le cambiaron digamos, los márgenes, si aparecieron microcalcificaciones, si apareció alguna adenopatía que antes no estuviera evaluada, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo que debe guiar a lo mejor un cambio en la conducta en cuanto al seguimiento de ese nódulo. Si un nódulo, que uno lo punzó y dio un resultado Bethesda 2 benigno, pero ya de inicio tenía alguna característica ecográfica que era de sospecha, ojo, ¿sí? Puede no haberse punzado en la zona correspondiente, el riesgo de malignidad es mayor al 3%, que está indicado con la citología benigna, ¿sí? Y ese es un nódulo que a lo mejor uno lo va a seguir con más cariño y que probablemente lo mande a repunzar en algún momento, ¿sí? En general, cuando un nódulo tuvo un diagnóstico de benignidad citológica, no necesita una repunción. La repunción, en general, uno lo hace ante un crecimiento significativo o si hay una característica de inicio ecográfica de sospecha, o que en el seguimiento desarrolle una característica ecográfica de sospecha, ¿sí? Entonces, esto más o menos lo adapté de varias guías. Cuando el nódulo es citológicamente benigno y tiene muy baja sospecha ecográfica, podemos repetir la ecografía alejada. No hace falta a lo mejor hacer una ecografía enseguida, ¿sí? Con el objetivo de monitorear probablemente un crecimiento que le pueda dar algún síntoma al paciente, ¿sí? O si desarrolla características de sospecha, ahí entonces considerar una punción. Si este nódulo, que en inicio fue benigno, pero tiene una alta sospecha ecográfica, lo voy a mirar con más cariño, repetir la ecografía más cercano, entre 6 y 12 meses, y ahí considerar repetir la punción para no habernos perdido un diagnóstico que se pueda haber pasado por alto al inicio. En cambio, si la sospecha ecográfica es intermedia o baja, correspondería repetir una ecografía más o menos en 12 meses, y eventualmente según la estabilidad de la lesión. Si la lesión es estable en el tiempo, se puede espaciar más el control ecográfico, pero siempre ante el desarrollo de nuevas características de sospecha o un crecimiento, repetir entonces la punción. Y en general, si ya tuvimos 2 punciones con un diagnóstico de benignidad, no habría que repetir más la punción en ese paciente. Bien, ¿qué pasa con la levotiroxina? ¿Sí? A lo mejor han escuchado que la levotiroxina se utilizaba
para tratar nódulos, para evitar que crezcan, para achicarlos, ¿sí? En un paciente que no tiene una disfunción tiroidea. Obviamente esto es un paciente que no tiene un hipotiroidismo. Bueno, esta fue una estrategia terapéutica que lo que buscaba era disminuir los niveles de TSH a un rango por debajo de lo normal para evitar el posible efecto que pueda tener la TSH en crecimiento o en el trofismo de una lesión nodular, ¿sí? No estaba exenta de efectos adversos al bajar, o sea, generar un hipertiroidismo subclínico. Los más importantes era la posibilidad de desarrollar una arritmia cardíaca o osteopenia, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas. Se postulaba un tiempo de tratamiento de aproximadamente 2 años y se consideraba como una respuesta satisfactoria si había realmente una disminución del tamaño nodular y obviamente que no aparezcan nuevas lesiones, ¿sí? Sin embargo, esta estrategia actualmente no está recomendada, ¿sí? Porque la verdad es que no se ha visto ningún beneficio, no se pudo demostrar que esto evite el crecimiento de un nódulo que tenía, digamos, que iba a crecer en el tiempo, ni tampoco previno la aparición de nuevos nódulos, y obviamente muchos pacientes les puso a un riesgo innecesario por el desarrollo de un hipertiroidismo subclínico. Bueno, ¿y cuándo tendríamos que pensar en cirugía? En patología benigna, ¿sí? Estamos hablando de patología benigna. Bueno, obviamente si tenemos sospecha de patología maligna por punción o lo que sea, ahí sí, esa es otra historia, ¿sí? Pero la tendríamos que considerar ante nódulos grandes, en general cuando tienen más de 4 centímetros, cuando ocasionan molestias importantes, cuando van creciendo en el tiempo, por más que sean benignos y ocasionan molestias, habría que considerarla, cuando hay un bocio con extensión endotorácica, y después hay algunas otras indicaciones relativas, por ejemplo, quistes que uno los punza para evacuar y tienden a recidivar permanentemente, sobre todo si tienen un tamaño mayor a 3 o 4 centímetros, ¿sí? O cuando no tenemos un diagnóstico citológico en un nódulo que tiene cierta sospecha ecográfica. O sea, nosotros lo punzamos y nos viene categoría 1, que es categoría insatisfactoria. Algunos pacientes consideran cirugía como una alternativa estética, ¿sí? Y la cirugía también es una alternativa terapéutica en los nódulos autónomos, en el adenoma tóxico o en el bocio multinodular tóxico, ¿sí? La extensión de la cirugía va a depender mucho de si hay patología en el lóbulo contralateral, ¿sí? Cómo está la función tiroidea de ese paciente, ¿sí? De las comorbilidades que pueda tener, del riesgo quirúrgico de la persona y también de las preferencias del paciente. Y no olvidarnos que la cirugía, la tiroidectomía total, no está exenta de complicaciones. Las más importantes son la lesión del nervio laríngeo recurrente, el riesgo del hipoparatiroidismo y el riesgo de desarrollo de hemorragia en el posquirúrgico inmediato. Bueno, y por último tenemos procedimientos mínimamente invasivos en el manejo de los nódulos tiroideos benignos, ¿sí? Uno es la inyección percutánea de etanol, que lo que busca es, bueno, se inyecta etanol en la lesión y eso genera una reacción química que lleva como una necrosis y una deshidratación de las proteínas y que a lo largo del tiempo va produciendo una reducción del volumen del tamaño nodular, ¿sí? Que está indicada más que nada en nódulos quísticos o que son aperodomioquísticos. Y después tenemos procedimientos de ablación con radiofrecuencia o ablación por láser, que lo que genera es una reacción, una necrosis térmica, fundamentalmente de la lesión, y que está indicada en lesiones que son mixtas, a predominio sólidas o lesiones sólidas, que generan más o menos una reducción de volumen mayor al 50% del tamaño del nódulo, y que todas, bueno, puedan tener también efectos adversos, que en general son locorregionales, fundamentalmente dolor, puede haber cambios de la voz que sean transitorios, y en algunas situaciones puede haber alguna quemazón de la piel o de la zona local, ¿sí? Actualmente la inyección percutánea por etanol en algunos casos, en algunos lugares se está haciendo,
pero la ablación por radiofrecuencia en nuestro país no estaba para tiroides, ¿sí? Estamos hablando de patología nodular tiroidea, y recién se está empezando la experiencia acá en Buenos Aires, en el Hospital Italiano y en el Hospital Austral, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo resulta en el tratamiento de esto, porque hasta ahora no teníamos otra cosa para ofrecer a los nódulos, ¿sí? Bien, hasta acá es lo que tiene que ver con patología nodular. Yo agregué algunas cositas de relevancia con respecto a lo que es el cáncer de tiroides, que si quieren seguimos y mencionamos esto, que son como los datos más importantes a tener en cuenta, y si no, pasamos a las preguntas o como a ustedes les parezca. Gracias, Doc. Gracias, Verónica. Está muy claro, muy claro. Yo estoy contenta que esto queda grabado y es una forma de recapitular. Me alegro. No, muy claro. Un repaso súper interesante y súper pedagógico. Creo, no sé si hay alguna duda, porque los mensajes en general que me vienen llegando son que viene muy claro todo. Vos decime cualquier cosa. Yo creo que en principio, a ver, Santiago, ¿te parece? No sé si hay algún comentario ahora que alguno de los presentes. Coincido que fue súper didáctico y completo, nos amplió bastante el panorama, para ir ya, porque obviamente son patologías derivables, pero bueno, siempre tener el panorama más completo del paciente estudiado previamente está bueno. Y bueno, como decías vos, está grabado. Saludos desde Córdoba, dicen acá, Analia. Bueno, saludos. Excelente disertación, muy clara y didáctica. No sé si es muy extenso, Verónica, si te No, es cortito, son algunos conceptos clave. ¿Te parece? Para que sepan y tengan. Sí. Perfecto. Bien. Para cuando hablamos de cáncer de tiroides, tenemos que diferenciar entre famoso cáncer diferenciado de tiroides, que es el que viene de la célula folicular tiroidea normal, que es el papilar, como vamos a ver ahora, que es el más importante porque es el más frecuente, pero tenemos el folicular y el oncocítico. Después tenemos el carcinoma indiferenciado o anaplásico, que es de la célula folicular tiroidea normal, que se indiferenció completamente, que por suerte es más infrecuente porque es el cáncer más agresivo que existe en el organismo, ¿sí? En la tiroides tenemos el cáncer más indolente, que es el papilar, y el cáncer más agresivo y destructor, que es el anaplásico. Tenemos el medular, que es el que deriva de la célula parafolicular, que es un carcinoma neuroendocrino, y tenemos también linfomas y metástasis, ¿sí? Pero por excelencia, todo se lo lleva, estos nódulos que nosotros estudiamos anteriormente para saber si son malignos, lo que buscamos es el cáncer diferenciado de tiroides, ¿sí? Que es la enfermedad oncológica endocrina más frecuente de todos, que predomina como siempre en las mujeres, y que es una patología de la población joven, ¿sí? La patología, el cáncer papilar de tiroides, es patología de tercera, cuarta, quinta década de la vida. Y el cáncer diferenciado lo dividimos en el papilar, que es más del 85% de los casos, o sea, que casi todo lo que nosotros estemos pensando para estudiar o para tratar, lo estamos asumiendo al papilar de tiroides. Después tenemos en menor frecuencia el folicular, y tenemos por último la variante que se llama oncocítica, o previamente llamada de Hurtel, que es bastante menos frecuente, pero que es más agresiva. El papilar, como les dije, es el más frecuente y es de edad joven, predomina en la mujer, y es el que tiene diseminación linfática. Por eso es el que nosotros vamos a ir a buscar el ganglio, ¿sí? Porque al momento de diagnóstico, más del 40% pueden tener ganglios comprometidos, ¿sí? También es frecuente que sea multicéntrico y bilateral, o sea que si nosotros detectamos un nódulo, que es un papilar de tiroides, puede haber otros foquitos de papilar en el resto de la glándula, ¿sí? Las metástasis existen como en cualquier otro tipo de tumor, pero son poco frecuentes, y además hay distintas variantes histológicas, con algunas que son más agresivas, pero la mayoría de los papilares son, por suerte, de curso bastante indolente. Después tenemos el carcinoma folicular, que es menos frecuente, que tiende a darse a una edad un poco más posterior al papilar, que no es tan común de ver, pero ojo, porque el folicular, más que diseminarse a los ganglios, tiende a diseminarse por sangre.
y no es tan raro que uno diagnostique un folicular a partir de una metástasis en hueso o de una metástasis en pulmón, ¿sí? En cuanto a las estrategias que existen actualmente en el manejo del cáncer de tiroides, las clásicas son la cirugía, habrán escuchado el tratamiento con yodo y posteriormente el tratamiento con hormona tiroidea, pero actualmente existe en algunas situaciones una estrategia que se conoce como vigilancia activa, ¿sí? Pero acá en el cáncer de tiroides es importantísimo individualizar el tratamiento y el seguimiento para cada paciente. Antes el tratamiento era igual para todos y el seguimiento es igual para todos, y esto es lo que ha cambiado en los últimos 5 o 6 años, donde tiene que ser dirigido a cada paciente en particular. Todo va a empezar con un nódulo, con su sospecha ecográfica, al cual le vamos a hacer la punción, y ahí empieza la rueda. Se va a operar, cuánto se va a sacar o no se va a operar, como vamos a ver después, va a recibir tratamiento adyuvante con yodo 131 y cómo lo vamos a seguir a continuación. Y para toda esa estrategia vamos a basarnos en una estadificación de TNM, que me habla de riesgo de malignidad, y una estadificación de riesgo de recurrencia de la enfermedad, que es lo que nos va a ir guiando qué alternativas tomar en el seguimiento posterior. Y según todo esto vamos a ir definiendo cómo respondió el paciente a toda la estrategia de tratamiento inicial, porque si el paciente va respondiendo bien, en forma excelente, uno lo va alivianando los controles, mientras que si estamos teniendo evidencia de que pueda haber enfermedad residual, vamos a seguir un control un poco más estricto. La clásica estrategia en el manejo del cáncer de tiroides es la cirugía, ¿sí? Antes a todo el mundo se le sacaba toda la tiroides, la tiroidectomía total, pero esto ahora ha ido cambiando. Y vamos a ir a la tiroidectomía total, sí o sí, cuando el tumor es muy grande, o hay evidencia de extensión extratiroidea, o hay ganglios, o hay evidencia de compromiso a distancia, porque bueno, esta ya es una enfermedad distinta y más agresiva. Pero actualmente podemos optar, según lo que nos dicen las guías, por una tiroidectomía total o una hemitiroidectomía cuando los tumores son intratiroideos, menores a 4 centímetros, cuando no tienen evidencia de extensión extratiroidea y no tienen evidencia de ganglios clínicamente evidentes. Y lo mismo se considera válida hacer una lobectomía, sobre todo en tumores, o sea, más que sobre todo indicado cuando el tumor es único, pequeño, menor a 1 centímetro, sin ningún otro comportamiento de agresividad, como la presencia de un ganglio o antecedentes de radiación, ¿sí? El vaciamiento de los ganglios, si bien yo dije que es muy frecuente que haya compromiso de ganglios, muchas veces este compromiso de ganglios es microscópico y no afecta la evolución del paciente a largo plazo. Uno solamente va a considerar vaciar los compartimientos del cuello, sobre todo cuando hay enfermedad clínicamente evidente. Y en el cuello consideramos un compartimiento que es el centro, que es el nivel 6, que es donde primero suele comprometerse por la afectación metastásica, y los compartimientos laterales, que son los niveles 3, 4 y 5. El nivel central, en general, nunca se hace vaciamiento profiláctico. Profiláctico es vaciar cuando no sé si tengo o no compromiso metastásico. Se puede llegar a considerar cuando hay sospecha de un tumor muy agresivo, por ejemplo, que tenga un tamaño grande y demás. Si no, se hace en forma terapéutica cuando uno ya tiene un diagnóstico clínico o intraquirúrgico de que hay un ganglio afectado. Y el vaciamiento lateral del cuello nunca se hace en forma profiláctica, sino que se hace en forma terapéutica cuando uno detectó un ganglio previamente de la cirugía o lo detecta en el procedimiento quirúrgico. Luego de la cirugía vamos a utilizar un sistema de estadificación, que es el que se usa para todos los cánceres, que es el TNM, que me habla de mortalidad, pero en tiroides tenemos otra estadificación que se me habla del riesgo de recurrencia. Porque en la estadificación de riesgo de mortalidad, vemos que como estos tumores muchas veces son indolentes, la sobrevida a largo plazo es del 100% en la mayoría de los casos cuando son estadios tempranos. Y fíjense que es muy importante la edad en la estadificación en cáncer de tiroides.
La edad se ha tomado ahora como punto de corte 55 años. Los pacientes jóvenes, aunque tengan metástasis a distancia, no pasan de un estadio 2. Mientras que cuando el paciente es mayor a 55 años, la sobrevida va decayendo a medida que el estadio de la enfermedad es más avanzado. Pero en tiroides es importante, como les decía, hablar de riesgo de recurrencia, porque si bien los pacientes probablemente no se mueran de la enfermedad, sí tienen mucho riesgo de que pueda recurrir o persistir y uno tener que seguir procediendo con distintos tipos de estudios o estrategias terapéuticas. Y tenemos riesgos bajos, intermedios o altos que se basan un poco en las características de lo que se ve en la cirugía y mucho en lo que tiene que ver con la anatomía patológica y la presencia del tipo de lesión histológica, la presencia de ganglios o la presencia de invasión vascular. El yodo actualmente no está indicado en todos los casos. Antes todos los pacientes se operaban y se daban yodo. Ahora el yodo está indicado según todo este riesgo que les decía yo de recurrencia o de persistencia de enfermedad. Siempre lo vamos a usar en los pacientes que tienen alto riesgo. Podemos, la mayoría de las veces, usarlos en los pacientes de riesgo intermedio, pero en los pacientes de bajo riesgo, la mayoría de las veces no lo usamos al yodo. Con lo cual, no, el yodo ya no es algo para todo el mundo. La hormona tiroidea la usamos porque si el paciente está con una tiroidectomía total, obviamente la va a necesitar para corregir el hipotiroidismo, pero la hormona tiroidea tiene un doble objetivo, que es reducir el nivel de TSH para evitar que esa TSH estimule el crecimiento de algún resto microscópico tumoral que haya quedado, y obviamente se torna mucho más importante suprimir esa TSH en aquel tumor que tiene un mayor riesgo de recurrencia evaluado con los parámetros que les comentara anteriormente. Pero no quería dejar de mencionar esto que se llama vigilancia activa, que es ahora una estrategia de abordaje en los microcarcinomas papilares, aquellos tumores menores a 1 centímetro papilares, con el objetivo de evitar una cirugía innecesaria inmediata y las complicaciones que ya conocemos, pero en pacientes adecuadamente seleccionados, ¿sí? Esto está basado en la observación de que muchos carcinomas, microcarcinomas papilares, no crecen a lo largo del tiempo o crecen en forma muy lenta y no generan, digamos, una lesión clínicamente agresiva, ¿sí? Y que si uno los vigila y los controla de cerca, se puede detectar aquellos que verdaderamente vayan a progresar, y que si uno en ese momento toma una conducta activa de cirugía, no se estaría llegando en forma tarde para tener un adecuado control de la enfermedad. Lo importante de esto es que esto es algo que no está hecho para todo el mundo, que hay que tener en cuenta que esto tiene que estar basado en el manejo interdisciplinario, ¿sí? Y hay una experiencia ya amplia en cuanto a la vigilancia activa en varios países, incluso acá en Argentina, y la mayoría de los estudios, digamos, coinciden en que la tasa de crecimiento del tumor es bastante baja, ¿sí? En general cercana al 7%, que la aparición de metástasis ganglionares es bastante infrecuente, en general menor al 3%, y que en ninguno de los casos se detectó una metástasis a distancia por dejar a ese tumor en seguimiento, ¿sí? No es dejarlo sin nada, es hacer un seguimiento. Bueno, y para concluir, decir, bueno, lo que ya sabemos, que los nódulos son altamente prevalentes, que la historia clínica y el examen físico son fundamentales en la evaluación, y que el estudio por excelencia es la ecografía. La punción se va a adicionar y siempre orientado a las características ecográficas y las características clínicas, y lo que estamos viendo, este gran sobrediagnóstico de los nódulos tiroides, fundamentalmente de los nódulos incidentales, bueno, requiere que uno haga un abordaje individualizado en cada paciente, más que nada para evitar sobrediagnóstico, sobretratamiento y sobreenfermar a lo mejor a alguien que tiene una lesión o algo que clínicamente no va a tener ningún tipo de relevancia. Bueno, y este es mi hospital. Este es el equipo nuestro que hacemos tiroides
en la división de endocrinología con nuestra jefa, que es la doctora Alicia Gauna. Y bueno, muchas gracias a todos, y las preguntas que me quieran hacer, con mucho gusto, si las puedo responder, con todas las ganas. Bueno, muchas gracias, Verónica. Nuevamente los comentarios son todos positivos y de claridad. Bueno, me alegro mucho entonces. No sé si más o menos se cumplió el objetivo de que se lleven lo más relevante que les va a servir a ustedes. Sí, claro que sí.